El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 29 de abril del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Sendas denuncias advertían este lunes sobre un plan para detener al presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. La periodista especializada en la fuente militar, Sebastiana Barraez, advirtió que en Fuerte Tiuna estarían construyendo, según escribió en el portal Infobae, una celda especial para el presidente interino y presos políticos de alto riesgo para Nicolás Maduro. Por su parte, Tamara Sujú, embajadora designada por la Asamblea Nacional ante la República Checa, indicó que desde la DGCIN habrían ordenado incrementar la vigilancia y el seguimiento del presidente encargado. Esta información trasciende 24 horas después de la actividad en el Estado Lara, a la que el mandatario interino no pudo asistir por razones de fuerza mayor, y 48 horas antes de la marcha convocada para el próximo 1 de mayo. En su cuenta en Twitter hace 15 minutos, Juan Guaidó escribía: lo único que tiene para ofrecer este régimen es persecución y tragedia. No tienen respuestas para el problema de la luz, pero hablan de construir celdas especiales para quienes sí nos dedicamos a ofrecer soluciones. Hoy no es una persona, es todo un país decidido a ser libre. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Varios datos: más de 900 indígenas pemones están desplegados en Brasil, desplazados en Brasil por la represión en el Estado Bolívar. Así lo denunció el día de hoy el Foro Penal Venezolano. Además, UNICEF alerta que más de 300.000 niños venezolanos en Colombia necesitan ayuda. Y en entrevista con el embajador de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, nos aclaró que nuestro país sigue en la organización y asistirá al Consejo, a la Asamblea General convocada para el mes de junio en la ciudad de Medellín. Sobre la propuesta del presidente de Ecuador en torno a Venezuela, aseguró que se trata de un país especialmente militante en esta etapa de cerco diplomático y eventualmente en el futuro, si hace falta una cooperación militar, la doctrina Roldós puede ser muy útil. A las 5:30 reponemos para ustedes esta conversación. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el diputado Freddy Superlano. Es diputado de Voluntad Popular, está al frente de la Comisión de Contraloría y le tocó ayer, diputado, me parece, informar a los ciudadanos congregados en Barquisimeto que el presidente encargado, Juan Guaidó, no pudo llegar a la concentración. Gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Bueno, sí, evidentemente ayer nos tocó informarle a ese pueblo de Lara que se congregó de manera masiva, ¿verdad? Que darle las gracias por el llamado, ¿no?, que hiciera el presidente y por asistir a atender a su convocatoria, la manera también tan cívica como estuvieron allá en las instalaciones de la catedral y cómo pues pudieron al final del día pues entender el por qué el presidente no había podido llegar a esta cita, que creo que es la primera en la que no ha podido llegar después de todas las que ha hecho en el país, incluso la de Coro, que llegó a largas horas en la noche y sin energía eléctrica, pero el día de ayer le fue imposible y bueno, no pudo llegar hasta el objetivo previsto, ¿no? Diputado, ¿por qué no pudo llegar? No pudo llegar porque el bloqueo que se le empezó a hacer desde las primeras horas de la mañana, incluso desde la noche anterior, ¿no? Cómo se venía hostigando
no solamente al propio presidente, sino a los equipos que trabajan con el presidente Juan Guaidó. Y bueno, generó situaciones pues, bastante tensas, ¿no? Muy preocupantes, sobre todo cuando el régimen ha manifestado también durante todo este tiempo que puede encarcelar al presidente. Son los rumores que se han llegado y algunas declaraciones de algunos analistas. Pero lo del día de ayer fue más allá de lo normal, de lo que siempre pues se acostumbra cada vez que el presidente menciona o va a hacer una gira por el país. Entonces, bueno, no pudo pues llegar al objetivo, al sitio. Era necesario que por otros compromisos pues estuviera en Caracas también en la noche y hoy muy temprano en la mañana. Así que bueno, se tomó la decisión y el presidente pues dejó de insistir. Diputado, comentaba con los mismos oyentes que hoy se publicaron sendas denuncias sobre un plan para detener al presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional. Una de ellas, la periodista especializada en la fuente militar, Sebastiana Barraez, advierte que en Fuerteventura estarían construyendo una celda especial para su persona y presos políticos de alto riesgo, y Tamara Sujú, embajadora designada por la Asamblea Nacional en la República Checa, indicó que desde la DGCIN habrían ordenado incrementar la vigilancia y seguimiento del presidente encargado. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, bueno, tiene mucho que ver, incluso coinciden con lo que se vivió el día de ayer, ¿no? En la noche anterior. Estas amenazas siempre van y vienen, pero a propósito de la convocatoria del 1 de mayo, pues al régimen pues parece que le da esto pues mucho nerviosismo, le genera escozor, inquietud, trata entonces de ver cómo pueden atemorizar o amedrentar a los diputados. Ya vimos lo de Gilbert Caro, ¿no? La detención arbitraria, el secuestro, del cual fue víctima también. Los rumores que también comienzan a por allí a desprenderse sobre la detención de otros diputados que pudieran estar en distintas listas, la posible o la supuesta construcción de una cárcel o algo parecido donde se pueda retener al presidente Guaidó, ¿no? Y todo esto pues tiene que ver con el piso tan inestable que el régimen tiene hoy día por la película de terror a lo interno que están viviendo. Más allá de la que viven los venezolanos, ellos a lo interno pues tienen toda una persecución entre ellos mismos, porque creen que hay traiciones cercanas, porque creen que hay gente que está develando información, y al final del día pues se convierte todo esto en una cacería de brujas, donde hoy en día hasta ahora no es solamente a los actores políticos de los factores de oposición a quienes la dictadura está persiguiendo, sino incluso, pudiéramos decirlo también, que a sus propios factores internos, por el temor que tienen de traiciones que el régimen cree que se pueden estar fraguando en este momento. Pero todo esto tiene que ver, sin duda alguna, con la convocatoria que ha hecho el presidente, con esa expectativa de participación que tienen los venezolanos, de movilizarse, de salir a las calles, y es lo que coloca en este momento pues a estos señores, a estos usurpadores, para hacer cualquier tipo de maniobra. Es hoy cuando son más peligrosos, precisamente porque son capaces de cometer cualquier locura. Diputado, ¿ustedes desde la Asamblea Nacional están preparados para la eventual detención del presidente encargado Juan Guaidó? Toda la Operación Libertad se ha diseñado precisamente para acciones como esta, reacciones que podamos tener nosotros al respecto. Es como por lo menos vamos generando canales de comunicación directos que sean confiables, que nos permitan comunicarnos con los distintos comités de ayuda de libertad, pero también al final del día con todos los venezolanos, ¿no? Con toda esa sociedad que hoy en día está más ganada que nunca a generar un cese de la usurpación. Y todo eso es eso. Nosotros ese escenario siempre lo hemos tenido previsto, incluso desde el propio 23 de enero, en aquel acto de juramentación que se diera tan masivo en todo el país, incluso de ese mismo día. Esa ha sido una posibilidad que siempre ha estado ahí, más sin embargo, eso no nos ha detenido. Nosotros pues hemos seguido avanzando en la construcción de capacidades y ahora mucho menos, ¿no? Yo creo que ya las cartas están echadas, el presidente está convocando de manera abierta, contundente, para el próximo 1 de mayo. Él estará anunciando seguramente en los próximos días los distintos puntos en el país, en la Gran Caracas, y por supuesto las acciones que van a devenir de esta manifestación que se estará dando en próximas horas. Tengo que preguntarle, diputado, porque también trascendió que no sé si emitieron citación o se comunicaron con 11 o 12 personas del entorno más cercano al presidente Juan Guaidó. Bueno, en dado caso de que intenten una acción para la cual la comunidad internacional está, por cierto, preparada,
sobre todo los Estados Unidos, ¿qué pasaría con la Asamblea, con el país y con la presidencia encargada? Pero yo creo que ese es un escenario que ellos han venido manejando porque también le temen a la reacción de la gente, sobre todo que le quitas el interlocutor válido que hay en este momento para el país, a la persona que puede garantizar la solución de los problemas, a que está hablando de transición, que está hablando de elecciones libres, que está hablando de un cese de usurpación, que lo ha hecho democráticamente, de manera pacífica, pero que no deja de ser irreverente, y esto es lo que más le preocupa al régimen. Estamos hablando de encarcelar o de tratar de querer encarcelar a una persona que tiene en este momento cerca del 84-85% de aprobación, de aceptación, de confianza de los ciudadanos, de que ha movilizado más cuando se ha dirigido a cualquier estado de este país, que aquel que ha generado en este momento un elemento conductor entre él y los ciudadanos. Yo creo que el régimen tendría que evaluar muy bien porque no lo hizo cuando tuvo, también lo había amenazado, como por ejemplo el caso de cuando entró por Maiquetía, que también lo había amenazado en reiteradas oportunidades. También tienen que entender que han sido alertados por la comunidad internacional sobre las reacciones que pudieran venir si llegaran a tener esta detención arbitraria. O sea, que creo que es una carta que ellos se están jugando quizás, ¿no?, en el peor de los casos, pero creo que también le temen, ¿no?, por las distintas reacciones que puedan tener a lo interno y a lo externo. En las primeras de cambio, yo tengo que insistir, seguramente ustedes lo han discutido puertas adentro, pero ¿quién asumiría la presidencia encargada en nuestro país, tomando en cuenta que más de 50 países reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela? Mira, esa es una pregunta interesante, no me atrevería en este momento a responder. Uno entendería que en el caso de la Asamblea Nacional sería el primer vicepresidente, ¿no? El caso de la presidencia encargada es una discusión, es una pregunta que no me atrevería en este momento a responder para no generar ningún tipo de declaración que pudiera resultar incómoda, sobre todo cuando estamos en un momento tan especial y tan importante como es el 1 de mayo. Pero si son escenarios que se han discutido, te lo confieso, ¿verdad?, que se pudieran dar y las acciones también que pudiéramos tomar, ¿no? Sobre todo el presidente ha diseñado todo un manejo de toma de decisiones sobre distintos escenarios que se pudieran presentar. Todo eso está dentro de la lógica que hemos estado estudiando en todo este tiempo, en la construcción de las capacidades de la cual el presidente ha estado hablando y que en su momento pues se dará a conocer. Diputado, hay gran expectativa con relación a esta movilización que ustedes han calificado como la más grande de la historia, pero que hoy día sabemos no va a ser la definitiva, digamos. Yo quisiera conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca de esta movilización que entiendo se va a realizar en todo el país, pero también en algunas ciudades más allá de nuestras fronteras. Lo escuchamos. Por supuesto, esta es una convocatoria que se ha hecho dentro de nuestras fronteras, como tú bien lo dices, y también a nivel internacional, pero es una convocatoria que lo que allí suceda depende mucho de la participación que tengamos los ciudadanos, es decir, las distintas acciones que puedan venir en lo sucesivo, en los días posteriores, o las mismas decisiones que puedan tomarse el propio 1 de mayo, dependiendo de la magnitud de lo que tengamos, ¿no?, y la direccionalidad que quiera darle el presidente de acuerdo a los escenarios que se manejen. Pero se trata de eso, y por eso es que el nivel de expectativa y de participación tiene que ser muy alto, porque muy alta queremos que sea la participación de la gente precisamente para el 1 de mayo. Creo que es una fecha que reúne a todos los venezolanos, más allá de aquel hito que era de los trabajadores por luchas reivindicativas. Hoy en día creo que la reivindicación que todo ciudadano en común busca es el cese de la usurpación, porque esta tragedia que tenemos hoy en día de país, pues creo que es la que todo el mundo quiere que ya llegue a su final, y eso no pasa si no hay una solución a la crisis política que tenemos en la actualidad. Creo que, como bien lo decía el presidente, Nicolás no le ofrece ninguna solución a nadie, sino más represión, más persecución, y yo creo que la gente está cansada de eso. Esa fórmula no ha dado ningún tipo de resultado, sino que nos ha traído hasta acá, hasta esta tragedia que vivimos los venezolanos hoy en día. Decía el presidente Juan Guaidó que a través de su cuenta personal dará información oficial de su gobierno y anunciará los puntos de salida a nivel nacional de esta gran movilización. ¿Qué puede adelantarnos al respecto, diputado? Sabemos que en definitiva no va a llegar al Palacio de Miraflores como incluso alguien mencionó. Lo escuchamos. Sí, no, él estará haciendo mención acerca de esta en las próximas horas. Creo que hoy mismo van a comenzar a darle utilidad a estas cuentas con los mensajes al respecto, con información referente a lo de cara al 1 de mayo, ¿no? Y bueno, hay opciones que están allí sobre la mesa, que todo va a depender de nuestra participación,
pero creo que es interesante e importante que exista un vínculo, una comunicación directa con el propio presidente para evitar cualquier tipo de confusión que quisieran los señores usurpadores generar, ¿no?, en los próximos días. Hay que estar muy pendiente de esto, pendiente de la integridad del presidente, pero sobre todo muy pendiente de lo que se pueda discutir y decir, incluso el día de hoy y mañana también desde la propia Asamblea Nacional. Hasta este fin de semana se desconocía el paradero del diputado Gilbert Caro, detenido por segunda vez. ¿Qué información maneja usted y qué información maneja desde Voluntad Popular? Lo escuchamos. La detención, como bien lo declaraba, lo informaba la diputada Pichardo, aparentemente por funcionarios del SEBIN, de la policía que genera terror por parte del Estado, y estaría posiblemente de acuerdo también a declaraciones de la propia diputada Pichardo en una de estas sedes, ¿no?, la que se conoce pues como el helicoide. Es algo que no se hace oficial aún. El diputado Gilbert Caro pues permanece secuestrado, ¿no?, violándole todos sus derechos, incluso el de la inmunidad parlamentaria, de manera que es otro golpe más que le dan a la Constitución y a la propia Asamblea Nacional. Esto pues con la firme intención de generar dentro de las filas y dentro del equipo del presidente y dentro de la Asamblea Nacional, tratar de generar algo de terror que nos desmovilice, y ha sido todo lo contrario. Creo que hemos demostrado ya en el pasado que cuando un compañero, cuando un diputado, cuando un activista, un dirigente político es retenido, secuestrado por las fuerzas de la dictadura, nosotros hemos seguido avanzando, porque hay un objetivo claro y específico, que es el que en este momento pues estamos siguiendo al pie de la letra, y tiene que ver específicamente, muy específicamente en estos días, con el cese de la usurpación. Diputado, gracias por atendernos, acompañarnos. Freddy Superlano, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Voluntad Popular, está en la Comisión de Contraloría ofreciendo detalles acerca de la movilización, lo que pasó en el estado Lara y su reacción ante estas informaciones publicadas el día de hoy, en las cuales advierten incluso de un plan para detener al presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, la construcción de una celda especial para su persona y presos políticos de alto riesgo. Esto lo publicaba la periodista Sebastiana Barraez. El presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, en su cuenta en Twitter reaccionaba hace algunos minutos, lo comentamos con ustedes. Lo único que tiene para ofrecer, escribió en su cuenta en Twitter, este régimen es persecución y tragedia, no tienen respuestas para el problema de la luz, pero hablan de construir celdas especiales. Esto está entre comillas, para quienes sí nos dedicamos a ofrecer soluciones. Hoy no es una persona, es todo un país decidido a ser libre. La reacción del presidente Juan Guaidó a estas informaciones. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Son las 5:18. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Este 1 de mayo, los venezolanos se comprometen con su futuro. Recorreremos las calles de nuestro país de punta a punta y alzaremos la voz para avanzar en la recuperación de Venezuela. El país que viene te espera este miércoles 1 de mayo. Vamos todos, vamos juntos, vamos Venezuela. Voluntad Popular.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, el viernes pasado fue detenido por segunda vez el diputado Gilbert Caro y se desconoce a esta hora su paradero. Tal como lo destacaban algunos portales, él ya había sido liberado en junio de 2018, luego que lo apresaran en enero de 2017, acusado supuestamente de traición a la patria y sustracción de armas de la Fuerza Armada. Ha habido reacción de algunos países como Canadá. La embajada pidió su liberación, de hecho, hace un par de días. Y para conversar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a uno de sus abogados. Con él vamos a hablar acerca de la información que se conoce, porque, entre otras cosas, ciertamente la diputada Adriana Pichardo y concretamente su organización advertían que estaba en paradero desconocido. En este momento, ya les voy a comentar, tenemos al doctor Ramón Carmona. Doctor Carmona, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ustedes, licenciada, por la oportunidad. Un placer. Doctor, ¿qué información puede compartir con nosotros sobre el paradero del diputado Gilbert Caro? Bueno, hasta ahorita no es muy diferente la información que tienen ustedes a la que tenemos nosotros, porque lamentablemente desde la detención del diputado, de esta última detención, pues no se ha podido tener un contacto directo con él, ni los familiares ni los abogados de la defensa hemos podido conversar con el diputado. Es decir, nosotros no sabemos ahorita la situación actual en cuanto a su estado físico, a su estado de salud, a si ha recibido maltratos o no, nada por el estilo. Es decir, entonces lo que sí es cierto es que nuevamente el régimen viola todos los derechos del diputado. Ya esto nos tiene acostumbrados no solo con el diputado, sino con los diferentes presos políticos, pero en el caso específico del diputado Gilbert Caro, está detenido sin estar cometiendo delito alguno. No sabemos todavía, el gobierno o el régimen tiene dos opciones, o lo presenta por nuevos delitos, es decir, lo pudiera presentar en flagrancia, o les revoca la medida cautelar que tienen, del régimen de presentación que tienen, que de dicho sea de paso es un régimen de presentación intachable, es decir, se ha cumplido a cabalidad tal como lo estableció como condición el tribunal que lo otorgó. Entonces, varias inquietudes, doctor Carmona, y perdón que lo interrumpa. No se preocupe. No. Estaríamos en presencia de una desaparición forzada, tomando en cuenta que se desconoce el paradero del diputado, ¿o no? Eso es indiscutible que es una separación, una desaparición forzada. Eso puede ser también un secuestro, es decir, delitos allí pues están planteados de parte de la detención, porque la detención es totalmente ilegal. Nosotros hasta ahorita desconocemos si es en realidad que está en el SEBIN, porque a él lo detienen, se supone que un cuerpo de seguridad, pero en carros particulares, vestidos de civil, es decir, no se le puede atribuir a nadie. A nosotros hasta anoche estábamos diciendo que es un secuestro. Tenemos información extraoficial de que está en el SEBIN, en el helicoide, porque hay gente que está dentro que lo conoce y dice que está dentro. Pero uno va a preguntar allá como abogado, como defensa, o cualquier familiar va a preguntar y ellos dicen que ahí no está. Entonces, es un secuestro, es una desaparición forzada. Lo saco a colación porque, entre otras cosas, es uno de los delitos que figuran en el informe que fue elevado a la Corte Penal Internacional, el informe de la OEA, y allí hablaban de esta práctica que constituye delito de lesa humanidad siempre que se cometa como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil. En el caso concreto del diputado Caro es la segunda detención, ¿correcto? Es la segunda detención arbitraria, sin estar cometiendo delito alguno. En aquella oportunidad, bueno, hubo una siembra de armas de guerra y de explosivos, pero hasta ahorita no sabemos con qué van a salir ahora. Pues como le comentaba, dos opciones:
o lo imputan con nuevos delitos inventados, por supuesto, armados, montados, o le revocan la medida, que no hay razones que justifiquen la revocatoria de esa medida, porque tal cual como lo estableció el tribunal se ha cumplido a cabalidad. Y en el caso, esto ya el régimen nos tiene acostumbrados con todos los detenidos en manifestaciones, con todos los civiles que detienen sin ningún tipo de elementos de convicción. Pero en el caso del diputado Gilbert es más contundente la violación, porque estamos hablando incluso de la inmunidad parlamentaria, que es violada a cada momento, cosa que está establecida en la Constitución, en el artículo 200, y que definitivamente ellos hacen con la Constitución lo que le viene en gana. Y aquí, bueno, como se dice popularmente, no hay quien cierre la puerta, porque se acude a las instancias del Tribunal Supremo, ilegítimo, y por supuesto no van a hacer nada porque son del gobierno. Se va a la Defensoría del Pueblo, es decir, definitivamente a nosotros no nos ha quedado otras instancias que son las alternativas de las instituciones internacionales, que es donde nosotros por supuesto seguimos acudiendo, ya la OEA, ya la ONU, ya los congresistas en los Estados Unidos, ya Brasil, ya todos los países aliados están al tanto de lo que está sucediendo, y por supuesto responsabilizamos en el caso al concreto régimen de la desaparición forzada, entre otras cosas, forma parte de una detención, un secuestro por parte del Estado sin autorización, seguido de la negativa de admitir esta privación de libertad. Entiendo que algunas autoridades han negado que el diputado Gilbert Caro esté en el helicoide, ¿correcto? Sí, por supuesto, no, es que todo lo niegan, es decir, no hay manera de nosotros obtener una información oficial con respecto a su detención. Por eso es que es imposible que nosotros podamos hablar de detención cuando se violaron, si es una detención, se violaron todos los estamentos legales, todo lo que establece el artículo 49 de la Constitución, que habla de lo que es el debido proceso. Cuando en el caso de Venezuela se viola el debido proceso, estamos ya cruzando la raya y estamos en violación de los delitos de lesa humanidad, que son el del derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a un proceso legal o penal justo, en fin, una cantidad de delitos que se violan allí, pero que única y exclusivamente las instancias internacionales, pues por supuesto, tarde o temprano aquí va a haber justicia. Estos son delitos de lesa humanidad que no prescriben, y que tarde o temprano el brazo de la justicia va a llegar a estos señores que están acostumbrados a hacer prácticas de este tipo de procedimientos ilegales. Además, doctor, el diputado Gilbert Caro goza de inmunidad. Sabemos que en Venezuela esto no se cumple. Ahí está el caso del diputado Juan Requesens, pero quisiera su comentario al respecto. No, totalmente de acuerdo. Ellos utilizan la Constitución de acuerdo a sus conveniencias políticas. Y por supuesto tienen un parapeto institucional, que es la constituyente, la Asamblea Constituyente, que de hecho legalmente, jurídicamente no existe, pero ellos con eso hacen el acomodo legal, entre comillas, y cometen las arbitrariedades. Con el diputado Juan Requesens, pues más obvio imposible. Y por supuesto con el diputado Gilbert Caro ya esta es la segunda vez, es decir que le importa lo que se pueda decir o lo que se pueda hacer desde el punto de vista legal, porque ellos igualitos siguen actuando arbitrariamente como nos tienen acostumbrados. Doctor, entendemos que durante su detención el diputado Gilbert Caro la pasó francamente mal. De hecho, sus abogados hicieron permanentes denuncias sobre las condiciones de su reclusión. Quisiera también su comentario en torno a este tema, si no les preocupa, bueno, que se repitan situaciones similares. Imagínese la preocupación de los familiares, la zozobra, el terror que se vivió con los casi 2 años de reclusión del diputado, porque le hicieron un recorrido, como se llama o como se dice popularmente, lo tuvieron en un corre-corre, pues desde el punto de vista de los centros de reclusión. Al primero lo detiene el SEBIN y lo llevan a la sede del SEBIN en Carabobo. De allí lo tienen 2 meses en el fuerte Paramacay en Carabobo.
totalmente desaparecido. Él lo presentan 2 meses después, algo que es una violación pero flagrante de lo que establece la Constitución, nuestra Constitución. Luego de allí lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad, un centro de reclusión en Guárico. De Guárico lo pasan para acá, para un centro de reclusión en Carabobo, y de Carabobo lo pasan para Lara, que es donde logramos, estando en Lara, fue que se logró obtener la medida cautelar en la libertad del diputado. Pero de verdad que fue un trajinar, tortura, aislamiento, dejarlos sin comer, pasarle comida descompuesta, tenerlos entre cucarachas, ratones y chiripas todo el día en un cuartico 4x4 donde no había ventana y le prohibían, había una ventanita y le prohibían que se levantara, porque si si se veía que estaba mirando por la ventana, entonces arreciaban con los castigos. Entonces, bueno, era de verdad cruel e inhumano lo que él vivió. Entonces, los familiares en este momento, y nosotros, por supuesto, la defensa, conociendo cómo actúa este régimen, entonces, pues la preocupación que nos embargan es sumamente fuerte, y no nos queda otra que hacer responsable al gobierno de lo que le pueda pasar al diputado Gilbert Caro. Nosotros responsabilizamos de la integridad física y de los tratos que pudieran estarle dando al diputado. De verdad que sí. Acerca de la ley, sabemos, insistimos que no se cumple, que estamos en una situación excepcional en Venezuela, no se cumple ni siquiera la Constitución, pero en el caso concreto de la detención del diputado Gilbert Caro el pasado viernes, ya a esta hora tendrían que haberlo presentado a los tribunales. Usted me corregirá si me equivoco. No, el tribunal tiene, la fiscalía tiene 24 horas para presentarlo, para presentarlo ante el tribunal, y el tribunal tiene 48 horas, que es lo que establece nuestra ley, el Código Orgánico Procesal Penal, para hacer la presentación. Ya vamos para 7 días y ni siquiera sabemos si está detenido por un órgano policial específicamente. Finalmente, doctor, ¿por qué presumen ustedes? Evidentemente desconocen las razones jurídicas para este procedimiento, pero ¿por qué presumen ustedes puede haber sido detenido? El presidente encargado, Juan Guaidó, dijo que había hablado con él incluso antes, no sé si horas antes o el día anterior. ¿Qué puede comentarnos? No podemos decir, porque todavía no sabemos qué cuerpo policial lo tiene detenido, entonces mucho menos pudiéramos saber cuáles son las razones por las cuales. Lo que sí es cierto es que hay testigos de que el diputado no se encontraba cometiendo delito alguno, y por otra parte, de ser así, no, lo otro sería que ellos quisieran basarse en el hecho de que él tiene una medida cautelar, y bueno, no sé hasta qué punto puedan querer justificar la detención con la violación a esa medida cautelar que tiene, cosa que, repito, es imposible que lo puedan enmarcar de esa manera, porque las presentaciones del diputado y el acatamiento a la medida cautelar que tiene establecida han sido intachables. Es decir, no hay una razón. Lo que sí es cierto es que el diputado para el gobierno es una piedra en el zapato, es un dolor de cabeza, porque él viene realizando un trabajo como diputado electo, viene realizando un trabajo, él tiene una aceptación enorme en cuanto a que le llega a la gente, a que le llega al pueblo, y bueno, ya está demostrado que no lo pueden ver tranquilo haciendo su trabajo, porque eso los mortifica. Razones legales no existen. Elementos de convicción que puedan sustentar una posible acusación por un delito que supuestamente haya cometido tampoco existe. En cuanto a la medida cautelar que tiene impuesta, se ha cumplido a cabalidad. No sabemos entonces por dónde va a salir el gobierno con respecto a la detención del diputado Gilbert Caro. Gracias, doctor Ramón Carmona, por atendernos, acompañarnos, ofreciendo toda clase de detalles acerca
de lo que probablemente se puede calificar como una desaparición forzada, porque sus abogados familiares desconocen su paradero, si se confirma que efectivamente está bajo la custodia de los cuerpos de seguridad. Esto según el artículo 7 del Estatuto de Roma, y estoy leyendo el informe que elevó ante la Corte Penal la Organización de Estados Americanos. La desaparición forzada de personas se entenderá por la aprehensión, la detención, el secuestro por un Estado o organización política con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir la privación de libertad o dar información sobre la suerte del paradero de estas personas. Lamentablemente es una situación que se repite en nuestro país. Evidentemente vamos a hacer seguimiento a lo que ha ocurrido, el paradero del diputado Gilbert Caro. La segunda detención, la embajada, decíamos, de Canadá pidió su liberación. La embajada de Canadá en Caracas reclamó el domingo la liberación del diputado Gilbert Caro, que fue detenido el viernes por, se presume, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, según denunciaron varios parlamentarios. Canadá pide la liberación, esto está entre comillas, inmediata del legislador venezolano Gilbert Caro, quien fue detenido por el régimen de Maduro. Esto lo escribió en su cuenta en Twitter. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, comento algunas informaciones sobre el salario mínimo. El viernes, incluso hoy en la mañana, teníamos nuestras dudas acerca de los 40.000 bolívares, pero Francisco Torrealba, constituyente, ha confirmado la veracidad de esta gaceta oficial. Y más temprano decíamos que probablemente hemos retrocedido 165 años en nuestro país, cuando se abolió la esclavitud, porque un trabajador hoy día en Venezuela ganaría $7,6 mensuales, es decir, prácticamente efectivamente vuelve, esto lo decimos a título personal, la esclavitud a Venezuela no alcanza para absolutamente nada en pleno proceso hiperinflacionario, con un tipo de cambio que el Banco Central ha ubicado en 5.200 bolívares por dólar. Además, a propósito de la comunidad internacional, de la cual vamos a hablar ampliamente, por cierto, al regreso de la pausa, en conversación, en entrevista con el embajador designado por el presidente encargado y la Asamblea Nacional ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño. El Grupo de Lima pidió este lunes a la ONU que dé respuesta sobre la crisis en Venezuela. Los representantes latinoamericanos instaron a esta organización a que trabaje en conjunto con la Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó. Pidió este lunes a Naciones Unidas que se movilice para responder a la crisis humanitaria en nuestro país. Diplomáticos de 11 países, estamos leyendo nota del Nacional, del grupo, se reunieron con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y le entregaron la última declaración adoptada este mes por sus miembros en Santiago de Chile, en declaración a la agencia EFE, después de la cita, la primera de este tipo entre el Grupo de Lima y Guterres. El embajador de Perú en Naciones Unidas, Gustavo Mesa Cuadra, subrayó que la crisis supone una amenaza a la paz y la seguridad del continente. De esto vamos a hablar, insistimos, después de la pausa, porque es exactamente la expresión que utilizó la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, durante la reunión de embajadores venezolanos que se celebró el fin de semana en la ciudad de Bogotá. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Irene Pérez Chael y la vacuna del rotavirus. Las diarreas causan más de 1 millón de muertes al año, la gran mayoría en niños menores de 1 año, en países en vías de desarrollo. Sin embargo, gracias a investigadoras venezolanas como Irene Pérez Chael, hoy existen vacunas que reducen significativamente el impacto de esta enfermedad en la población infantil. El rotavirus es un tipo de virus muy contagioso que produce infecciones gastrointestinales severas. En los casos más graves, estas infecciones desencadenan deshidratación y pueden ser mortales. Por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, en la década de los 80 se comenzó a desarrollar la primera vacuna contra el rotavirus, en la que participó Irene Pérez Chael, del Instituto de Biomedicina en Caracas. Los estudios clínicos de Irene, en los cuales participaron más de 2.000 niños, fueron claves para la aprobación final por la OMS y comercialización en 1998 de la primera vacuna en contra del rotavirus. Posteriormente, desde la ciudad hospitalaria Enrique Tejera en Valencia, esta investigadora también colaboró en el desarrollo de vacunas de segunda generación que hoy son utilizadas en más de 50 países del mundo para combatir las diarreas virales. Con su trabajo de campo, Irene Pérez Chael demostró que en Venezuela la aplicación de esta vacuna redujo sustancialmente el número de hospitalizaciones y de muertes causadas por la diarrea por rotavirus. Esta exitosa historia en la lucha contra las enfermedades infantiles se ha escrito en parte gracias a la relevante participación de la venezolana Irene Pérez Chael. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo decíamos al inicio, vamos a compartir en esta parte del programa entrevista que sostuvimos con el embajador de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño. Él aclara que nuestro país sigue en la organización, tanto que va a participar en la Asamblea General convocada para el mes de junio en la ciudad de Medellín, en Colombia, sobre la propuesta del presidente de Ecuador en torno a Venezuela. Él aseguró que se trata de un país especialmente militante en esta etapa de cerco diplomático y eventualmente en el futuro, si hace falta una cooperación militar, la doctrina Roldós, propuesta por el presidente Lenín Moreno, puede ser muy útil. La antesala a esta declaración
es sin duda alguna la declaración que ofrecía la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, como anfitriona de la reunión de embajadores en Bogotá. Vamos a reponer lo que ella decía, porque entre otras cosas advertía que la crisis en Venezuela se ha transformado en una amenaza para la región. Escuchemos. Realmente me siento muy privilegiada y muy agradecida por esta invitación a acompañar a los embajadores del gobierno de Venezuela en distintos países de América Latina y por supuesto también algunos de los diputados de Venezuela. Hemos compartido acá realmente el trabajo valiente, el trabajo coherente, el trabajo decidido que vienen haciendo todos ellos para lograr que se restablezca la democracia en Venezuela y que se logre la libertad del pueblo venezolano. Ese mismo es el objetivo que tenemos con el presidente Iván Duque y nosotros estamos apoyando este objetivo no solamente por el sueño romántico de la historia, sino por la responsabilidad cierta que tenemos hacia el futuro, porque sabemos perfectamente que el futuro de Venezuela es un asunto de seguridad nacional para Colombia, que el futuro democrático y libre de Venezuela es la garantía de una democracia en el futuro para Colombia. Y por esa razón el gobierno nuestro está totalmente decidido en el acompañamiento no solamente al presidente Juan Guaidó, sino a la labor que todo su grupo de embajadores viene haciendo en el exterior para hacer tomar conciencia que la dictadura criminal que hay en Venezuela no puede continuar, que en esa dictadura criminal hay una serie de intereses internacionales que son totalmente criminales, que son absolutamente ilegítimos, que en esa dictadura criminal se confunden los intereses del narcotráfico, los intereses de la guerrilla, los intereses de grupos armados de distintos orígenes y de grupos terroristas, y por esa razón para Colombia es fundamental este trabajo que se está haciendo a través de los distintos embajadores del presidente Juan Guaidó para lograr que el círculo diplomático, que realmente esta presión diplomática que planteó el presidente Iván Duque sea cada vez más fuerte, que realmente esta presión diplomática concluya realmente con lograr que la comunidad internacional entera exija la pronta salida del régimen de Maduro y por supuesto pueda asumir el presidente Juan Guaidó en la transición hacia el llamado de elecciones en Venezuela y a tener una Venezuela democrática y absolutamente libre. Declaraciones de la vicepresidenta de Colombia, que sería como anfitriona de esta reunión de embajadores. Y en este marco conversamos con el representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. En tanto, el equipo de Nicolás Maduro celebraba la supuesta salida de la organización. Él reiteraba que va a participar en la Asamblea General convocada en la ciudad de Medellín. En estos términos se refería a la situación en nuestro país. Conversamos con el embajador Gustavo Tarre Briceño, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Embajador, iniciaría conversación a partir de la reunión que ha sostenido en Bogotá, una reflexión sobre las ideas que han compartido, los retos que tienen por delante este grupo de embajadores designados por el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, el trabajo fue un trabajo muy intenso, fueron horas casi ininterrumpidas de discusión. Yo diría, pues, tratando de resumir los logros más importantes. Bueno, en primer lugar, homogenizar las políticas. Es decir, somos embajadores que no tenemos una cancillería en Caracas que nos respalde. Y en consecuencia, el sentarnos a conversar, intercambiar experiencias, intercambiar buenas prácticas y éxitos que hemos tenido es muy importante. Pero al mismo tiempo también compartir metas. El incremento del apoyo internacional a Juan Guaidó, la celebración de la Asamblea de la OEA que se va a producir aquí en Medellín a finales del mes de junio, la presencia de centenares de miles de millones de venezolanos que en varios de los países representados por los embajadores respectivos aquí, con los programas que hay para el registro de toda la diáspora venezolana, la preparación del registro electoral para que voten en las próximas elecciones, la discusión sobre la tragedia humanitaria de esos millones de inmigrantes que han salido de Venezuela. Es decir, hemos hecho un trabajo, podríamos hablar
20, 30 minutos sobre el tema. Esos serían algunos de los lineamientos más importantes, pero nos vamos muy satisfechos. Embajador, su primera participación oficial ante la Organización de Estados Americanos, uno de los elementos a destacar, que en lo personal recuerdo, es que usted advertía que en el caso concreto de Nicolás Maduro no ejercía prácticamente ninguna competencia y que la única competencia que ahora mismo había puesto en práctica era la represión. Quisiera referirme a este tema y sobre todo saber cuál fue la reacción de los asistentes al Consejo de la Organización de Estados Americanos. Bueno, creo que la reacción fue de cierta sorpresa, porque es la creencia de que Guaidó es un presidente que está pintado en la pared y que Maduro es el que está mandando. Ahora, el único mando que ejerce Maduro es la represión y la violencia. Es mandar a torturar, mandar a asesinar, porque las funciones esenciales del Estado, que son defensa de la integridad del territorio, bueno, Venezuela parece un colador por lo cual entran y salen todo tipo de agentes terroristas, guerrilleros, etcétera. Defensa de la soberanía, es soberano un país que está gobernado desde La Habana. Prestar los servicios públicos, agua, luz, transporte colectivo, teléfono, educación, salud, nada de eso hace el gobierno de Maduro. En consecuencia es exactamente el presidente, con todas las comillas del caso, de un Estado totalmente fallido. Usted me dirá, Guaidó tampoco ejerce esas funciones, pero Guaidó tiene una gran ventaja, que es el respaldo del 85% de los venezolanos y un plan para poner en marcha el país, que fue otro tema que discutimos aquí. El plan país, donde están todos los pasos que hay que dar para volver a poner a Venezuela en el camino de la prosperidad, del desarrollo, de la prestación de todos esos servicios públicos que se han abandonado. Finalmente, embajador, la propuesta que hizo el presidente Lenín Moreno de Ecuador, de izquierda, hasta hace poco era socio de la administración de Nicolás Maduro, incluso del expresidente Chávez, de utilizar la doctrina Roldós para hacer frente a la crisis de nuestro país. No escuchamos mayor reacción al respecto, pero me gustaría su opinión a propósito de una intervención. Él hablaba de una intervención conjunta para evitar la violación de derechos humanos en territorio nacional. Sí, yo creo que la ausencia de respuesta que ha habido frente a esa propuesta del presidente del Ecuador es que él no fue muy preciso en los detalles y en consecuencia no hubo oportunidad allí en un acto protocolar de preguntarle, de emplazarlo, bueno, presidente, ¿cómo es eso? Y yo creo que el problema no es tanto aplicación de doctrinas, el problema es conseguir una solidaridad que la estamos obteniendo de Ecuador, muy militante en toda esta etapa de cerco diplomático, en toda esta etapa de sanciones, y eventualmente si en alguna ocasión en el futuro hace falta una cooperación militar, pues eventualmente en ese momento la invocación de la doctrina Roldós puede ser útil. Gracias. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR
750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos información de interés. Al cierre, Brasil y Estados Unidos hablan sobre la marcha convocada por Guaidó para el 1 de mayo. Tomamos la información de Efecto Cocuyo. El canciller de Brasil, Ernesto Araujo, y su homólogo de Estados Unidos, Mike Pompeo, conversaron este lunes 29 de abril en Washington sobre la marcha convocada por el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, bueno, el presidente encargado, esto lo decimos nosotros, para el 1 de mayo, con el objetivo de desalojar del poder a Nicolás Maduro. Hablamos de la necesidad compartida de seguir poniendo presión para la transición democrática en Venezuela, de lo irreversible que es la disposición de Brasil, de los otros países del Grupo de Lima, de Estados Unidos, de trabajar por eso. Esto lo dijo Araujo en rueda de prensa a la salida de su encuentro con Pompeo. Y en Caracas hay un incendio forestal que se propaga hacia el depósito de asfalto en La Taona, para que tomen sus previsiones. Esta es la información que se publicaba a las 3 de la tarde. Un incendio se registró en La Taona, municipio Baruta. Inició con una combustión de la vegetación, pero terminó con la propagación del fuego hacia un depósito de asfalto. Para las 4 de la tarde, las autoridades se encontraban en el sitio para controlar las llamas. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Ulitzar Calla. En la producción hoy nos acompañó Kenger Jaramillo. En los controles, Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.